Hola hermanos, nos encontramos nuevamente en estudios. Por fin vamos a empezar Apocalipsis. Espero que estén con ansias, con ganas, con deseos de aprender, con deseos de conocer este libro, a lo mejor tan enigmático para algunos, tan interesante para otros, con tantas preguntas. Bueno, el inicio de este curso, como habíamos conversado, tenía que ver con videos que iré haciendo, iré explicando un poco el contenido del libro. La idea es que ustedes vayan leyendo el libro, lo vayan trabajando, se vayan interiorizando y vayan contestando las preguntas que se van a ir haciendo a la finalidad, al final que diga de cada video de lo que hemos estado viendo. Hoy partiremos con la introducción al libro de Apocalipsis, con un trabajo que estará al final también descrito. Espero, hermanos, que le pongan mucho empeño, espero que lo disfruten y que aprovechen esta oportunidad. Les recuerdo que las enseñanzas que están en esta diapositiva no están completas ni tampoco son en tanta profundidad, porque la idea es que ustedes escudriñen el libro que hemos estado analizando, que es los 4 puntos del Apocalipsis. Así que comencemos ahora ya. Comenzando con el estudio de Apocalipsis, veremos esta parte de introductoria donde revisaremos datos técnicos que se pueden entregar, revisaremos por ejemplo el autor, dónde está escrito y las distintas etapas que podemos ver. Así que en este minuto nos vamos a la primera diapositiva. Apocalipsis, un libro que todos hablan pero nadie lee. Una afirmación que puede sonar un poco controversial, pero resulta que el libro de Apocalipsis es uno de los libros más de la Biblia que más se habla, que más controversia tiene, por las distintas interpretaciones o por las figuras que aparentemente aparecen en el libro, que normalmente son simbólicas, pero que el libro que tiene, por lo mismo que tiene tanta simbología, que provoca que la mayoría de las personas no quieran leerlo, sino que repitan lo que escuchan. Pero es importante tener conocimiento sobre este libro y su contenido. ¿Por qué es importante estudiar el libro de Apocalipsis? Bueno, primeramente tenemos que mencionar que el libro de Apocalipsis nos revela a Jesucristo resucitado, nos revela cómo Dios se comunica con las iglesias, lo que estaba pasando en la iglesia del primer siglo, las angustias, las persecuciones, una enseñanza tremenda del poder de Dios. Acá dice lo siguiente, el carácter de la revelación de Jesucristo, en Apocalipsis 1.1. Al libro se le llama el Apocalipsis, que en griego significa revelación, develar o descubrir algo que está oculto, que te muestra algo, que te lleva a... Tiene una connotación de como que yo entro a un cuarto oscuro donde no veo nada y de repente se abre una caja y en esa caja sale luz, brilla y encuentro algo que no se veía a simple vista. El libro se da a conocer al Señor Jesucristo y se revela su autoridad, poder y función preeminente en el plan de salvación del Padre, de Dios. Estudiar el libro del Apocalipsis puede ayudarnos a lograr un mayor entendimiento sobre el Hijo de Dios resucitado y glorificado, porque vemos también la función de Jesús, cómo Jesús es el Cordero, vemos el simbolismo de la importancia de su sacrificio, vamos a ver un montón de características de Jesús que no aparecen en otro libro y según las diferentes interpretaciones que vamos a analizar, hay muchas que concuerdan entre sí. De Jesucristo glorificado, así como de su comunicación con los hijos de Dios a lo largo de todas las épocas de la historia de la tierra, en particular en los últimos días. ¿Por qué se habla de los últimos días? Porque si bien hay interpretaciones que dicen que ya pasó como la preterista, hay otras que se genera a través de la historia, y bueno, las que vamos viendo, idealismo también, y la futurista. Pero sí hay algo importante en rescatar. El Apocalipsis también tiene algo de escatología, que es el estudio del final de los tiempos, porque ya sea que los acontecimientos del Apocalipsis hayan ocurrido, que estén ocurriendo, que sean una manera ideológica o que irán a ocurrir en el futuro, sí hay algo que es que todas las interpretaciones pueden tomar en cuenta, que tiene elementos proféticos sobre la venida de Jesús,
sobre cuándo en su segunda venida y cómo se hará y qué es lo que pasará. El libro brinda un mensaje de esperanza a las personas rectas y puede alentarte a mantenerte fiel a tu testimonio de Salvador en medio de persecuciones y pruebas. Vamos a ver que el libro de Apocalipsis nos enseña que a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, siempre el bien triunfará, siempre habrá un momento donde Dios trae el poder, donde Él se manifiesta y donde es victorioso. Para comenzar este libro debemos tener en cuenta lo siguiente, que el libro presenta un género literario. Pero ¿qué es lo que es un género literario? Antes de comenzar debemos definir qué son los géneros literarios, pero los géneros literarios dice, estos son los distintos grupos o categorías en que podemos clasificar las obras literarias atendiendo a su contenido y su estructura. Un género literario se puede entender que es la forma en que está escrito, estructurado, la simbología, el lenguaje que ocupa, ¿ya? Para presentar un mensaje. Entonces, el libro de Apocalipsis pertenece a un género literario, tiene estructura, tiene forma, eh, tiene un tipo de clasificación donde podemos entender el contenido de este. El libro de Apocalipsis pertenece al género literario de apocalíptica. La apocalíptica, hermanos queridos, es un tipo de literatura que los judíos desarrollaron de cierta forma para codificar el mensaje que ellos querían entregar o enviarse unos a otros porque se encontraban en periodos de ser gobernados por pueblos extranjeros, estaban bajo imperios. Apocalíptica viene del griego apocalyptin, que significa desvelar o revelar. Designa esencialmente un género literario particular que se escribe en un tipo de literatura de revelación que descubre el secreto divino. El título mismo, Apocalipsis, da una idea inmediata sobre el carácter del libro. Difiere básicamente de los demás escritos del Nuevo Testamento, no tanto en doctrina, sino en la clase de género literario que emplea para comunicar su mensaje. En Apocalipsis vamos a ver unas doctrinas, hermanos queridos, que podemos encontrar en el resto del Nuevo Testamento. Pero la forma en que está escrita el Apocalipsis es completamente distinto. Si bien se considera una carta, porque es una carta que envía ciertos mensajes, la forma como están en literatura apocalíptica es muy distinta. Hay que codificarla, hay que entender los simbolismos que tienen. No es una lectura que cualquiera podría haber hecho desde el principio de los tiempos. ¿Se entiende? De revelación que descubre el secreto divino. El título mismo, Apocalipsis, da una idea inmediata sobre el carácter del libro. Aquí decimos lo que estamos hablando. Difiere básicamente de los demás escritos del Nuevo Testamento. No tanto en doctrina, sino en la clase de género literario que emplea para comunicar su mensaje. Pertenece al género literario denominado apocalíptico, lo que le comentaba anteriormente, que es un género literario. Significa que se vale de una variedad de símbolos y versiones que para el lector moderno resulta extraño, pero no así para los lectores originales que entendían mejor el lenguaje, así como las imágenes empleadas en este tipo de literatura. Por consiguiente, para que un creyente contemporáneo pueda comprender y apropiarse de las verdades contenidas en este libro, es necesario que sepa lo esencial sobre el uso de los símbolos y visiones que aparecen en otras partes de la Escritura, por ejemplo Ezequiel y Daniel, por ejemplo, así como la literatura extrabíblica de este género escrita entre los años 200 a.C., 200 después de Cristo, denominada apocalíptica. Bueno, cada interpretación, cada punto de vista que nosotros vamos a tomar basa también en los escritos y las profecías del Antiguo Testamento. Algunas se toman de Daniel, otras se toman de Ezequiel, bueno, y otras se toman de otros profetas para anunciar lo que Cristo estaba dando, o la forma en que como Dios planteó el plan de salvación a través de Jesucristo.
¿Quién es el autor del Apocalipsis? Una pregunta que a lo mejor para algunos no tiene mucho sentido porque siempre se nos ha enseñado que es el apóstol Juan y ahí hemos quedado conformes y jamás hemos podido indagar más allá. Pero resulta que originalmente eh, hay dudas sobre referente si fue realmente el apóstol Juan o otro Juan que haya escrito el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque según el tipo de interpretación o los estudios que se van haciendo, la fecha de escritura del Apocalipsis varía mucho, pero se encuentra dentro del primer siglo. Entonces, si es muy cercano al año 100, que es dentro del 90, se podría decir que el apóstol Juan a lo mejor no estaría vivo, pero si es anterior, sí podría ser. Pero bueno, dice acá, en el propósito del libro se habla de que el autor del libro es Juan el Apóstol, que en aquella época se encontraba escondido en una isla del mar Egeo, ya que las persecuciones romanas eran muy peligrosas para una figura religiosa tan unida a Jesús como era él. Este personaje es uno de los mayores autores del Nuevo Testamento, y por lo tanto su influencia en aquella época respecto a la religión era enorme, convirtiéndole a un enemigo esencial de los romanos que luchaban contra la nueva religión. Otras fuentes hablan de que tal vez no fue ese Juan quien escribió el texto, sino que fue uno de los discípulos de la época llamado también Juan. Por lo tanto, existen discrepancias entre cuál de los dos Juan fue el verdadero autor del Apocalipsis, existiendo fuentes que defienden ambas posturas y otras muchas que opinan que ambos Juan son la misma persona. Bueno, vamos a ir analizando cada vez más qué es lo que se refiere con referente al autor, pero, pero la mayoría de los autores defienden que es Juan el apóstol, el autor de Apocalipsis, y por eso se nos enseña de esa forma. Pero la certeza al 100% todavía hasta el día de hoy está latente en todas las personas eruditas del estudio del Apocalipsis. Fecha de escritura del Apocalipsis. Como les decía anteriormente, tampoco se puede saber el año exacto en que está datado la escritura del Apocalipsis y eso provoca también discrepancias con referente a quién pudo haberlo escrito, pero vamos a ver las diferentes posturas dentro de lo que puede estar. La fecha de redacción del Apocalipsis ha sido objeto de desavenencia entre los eruditos, o sea, no hay acuerdo, hay mucha discusión, hay mucho estudio, hay muchas pruebas que cada uno presenta para datar la fecha de origen de este libro, de esta carta. Algunos sugieren una fecha temprana colocándola entre la muerte de Nerón, entre el 68 y la destrucción del templo judío 68 y 70. Bueno, dentro de los datos históricos vamos a ver por qué dentro de Nerón, eh, para la postura preterista exactamente, pudo haber fechado en ese momento. ¿Ya? Se basan en cierta referencia en el libro de la persecución de los cristianos. En ese entonces se creía en el mito de un Nerón resucitado, expresión que significaba que tales persecuciones por todo el imperio era una especie de reencarnación de este tirano. El culto imperial y la existencia del templo judío, en el capítulo 11. Otros, sin embargo, ubican la escritura en este libro en una fecha tardía entre los años 90 y 95 después de Cristo, al final del reinado del emperador Domiciano. Esta segunda alternativa, que es la aceptada tradicionalmente, se sustenta principalmente en el testimonio de Irineo, que él escribió en el año 185 después de Cristo, quien afirmó que el apóstol Juan tuvo la revelación a fines del reinado de Domiciano. Eso lo pueden encontrar en un escrito que él hizo que se llama Contra las herejías. ¿Ya? Pero bueno, lo importante de, de esto es que sí está dentro del primer siglo. O sea, fue una revelación que es relativamente o se puede considerar joven para el nacimiento del cristianismo. El cristianismo no tenía siquiera 100 años. Entonces está dentro de las posibilidades, o sea, perdón, dentro sí o sí del primer siglo y eso no cabe duda. Lo que tenemos dudas si es a principios de siglo, mediados de siglo o fines de siglo, según la fecha que se data después de Cristo. El propósito del libro
no es como muchos creen o la mayoría propone. Pero podemos destacar dos principales, uno con mayor explicación que el otro. Pero dice aquí, en cuanto al propósito, el Apocalipsis tiene dos propósitos principales, el histórico y el escatológico o profético. El primero, que es el histórico, es el que pone propósito de aquellos cristianos que leyeron por primera vez el mensaje del libro o que lo escucharon en los siglos iniciales de nuestra era. Ellos se encontraban en persecución, ellos se encontraban viviendo situaciones muy complicadas donde prácticamente estaban siendo tratados como herejes o exterminados. Dice aquí la iglesia de aquel entonces confrontaba encarnizadas persecuciones por parte de Roma por ser considerada entre aquellas religiones ilícitas del imperio. O sea, era algo que no se podía aceptar. ¿Ya? Paradójicamente, a los primeros cristianos se les acusaba de ateos, claro, porque al hacer creer en un solo Dios no creían en los dioses romanos, pero tampoco presentaban una forma de fe como los romanos habían aceptado de los judíos. No porque no creyeran en el único Dios vivo y verdadero, sino porque no aceptaban la terrorífica idea de rendirle culto al emperador romano. Ese es otro punto. El emperador romano se había autodenominado Dios, los romanos creían que él era como Dios en la tierra, un concepto muy parecido al que tenían los egipcios. Y como el cristiano no aceptaban eso, en realidad esta era la causa principal de las sangrientas persecuciones de los cristianos. Bueno, por ende, el Apocalipsis no fue dada para asustarlos, más bien fue escrito para alentar a los creyentes de todos los tiempos, de ellos y de todo lo que a que a pesar de los problemas enfrentados, Dios gana al final. Es lo que yo le decía al principio. Él siempre triunfa sobre el mal. Los poderes de la oscuridad serán confinados por los poderes de la luz. Apocalipsis nos dice mucho sobre Dios, Cristo, la humanidad, el pecado, la iglesia, los ángeles, así como a Satanás y sus fuerzas demoníacas. Y por otro lado, este libro tiene un propósito escatológico. ¿Qué tiene que ver con eso? Con la venida de Jesucristo, con los finales del tiempo, que es lo que irá a suceder al final de la era de la humanidad y del mundo. Otro punto importante que debemos considerar es la estructura del libro. ¿Qué significa la estructura del libro? Es la forma en que está compuesto, cómo está escrito, el orden que sigue. La estructura del Apocalipsis, tomando en cuenta su contenido, se abre a una gran variedad de alternativas. En primer lugar, los 22 capítulos del libro pueden ser ocupados en tres mensajes básicos con sus respectivas divisiones. Esto es si la estructuramos según el mensaje. Primero, en el capítulo 1 encontramos las cosas que ha visto, tiempo pasado, las cosas que son, tiempo presente histórico y cronológico, esto en el capítulo 2 y 3. Las cosas que han de ser después de estas, eso en tiempo futuro, en el capítulo 4 al 22. Ahora bien, además el Apocalipsis, una buena parte del material se presenta en grupos de 7. Si ustedes se fijan cuando de repente se habla de las 7 iglesias, las 7 copas, los 7 sellos, en este caso ahí dice las 7 trompetas, 7 señales, es una estructura que tiene importancia y por eso los traductores y los intérpretes dicen que no es casualidad que el libro haya sido escrito como una carta cualquiera, es una carta hecha con una estructura específica, con un simbolismo específico, hasta en la forma en que está siendo escrito. También es posible dividir el libro en torno a 4 visiones principales, por ejemplo, a saber, la visión del Hijo del Hombre entre las 7 iglesias, la visión de los 7 sellos, trompetas, señales y copas, la visión de la venida de Cristo y la consumación de la presente edad. Y por último, la visión de los cielos nuevos y la tierra nueva. Reiteramos, el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, ha ocupado y siempre ocupará un lugar especial dentro del canon sagrado. El carácter del libro, su mensaje de juicio, siendo y esperanza lo hacen único. El creyente moderno no debe sentir temor por escudriñar sus páginas después de todo. Proclama el triunfo final del Rey de Reyes y Señor de Señores sobre el mundo, sobre Satanás y todos los enemigos de Dios. Mientras esto no suceda, evoquémonos al estudio de este libro. Podemos separarlo de distintas formas el libro de Apocalipsis. De hecho, cada estructura que
que van a ir viendo según la posición que vayan teniendo, se darán cuenta que todo es simbólico de alguna forma u otra. Entonces todo esto quiere llevarnos a entender algo específico sobre este libro. Bueno, después de haber visto esa parte introductoria técnica donde podemos ver el origen del libro, el autor, el año en que fue citado, en el proceso de este estudio veremos 4 puntos de vista interpretativos que son aceptados mayormente o que son mayormente difundidos sobre la interpretación del Apocalipsis. Y el primer punto de interpretación es el preterista, que viene de pretérito, ¿ya? O pretérita, que significa tiempo pasado en general. Como ver en la imagen, vemos un predicador que sale con un letrero y dice: relájate, ya todo sucedió en el 70 después de Cristo. La interpretación preterista afirma que todo el contenido de este libro ya ha sido cumplido en el pasado, o sea que fue para la época señalada, que todo tenía que ver con referencias locales en los días de Juan, el autor y los difíciles tiempos bajo Nerón o Domiciano. Este método alega que el propósito del libro de la Revelación, el Apocalipsis, era el de consolar a la iglesia perseguida y que fue escrito en un lenguaje simbólico que los creyentes, los cristianos de esa época, pudieran identificar. Y aunque fue ciertamente un gran consuelo para los hijos de Dios a través de todos los tiempos, sin embargo, si todo ya estaba concluido y cumplido, este libro no tendría ningún valor para nuestros tiempos presentes. Cabe recalcar que de cierta forma el tiempo, la interpretación preterista también se divide en distintas aristas. Tenemos el preteristas de la derecha y preteristas de la izquierda, que si bien el preterismo es el mayor aceptado dentro del mundo académico, dentro del mundo, ¿cómo se puede decir?, teológico, la mayoría de los seminarios que, que estudian seriamente el libro de Apocalipsis, entre los eruditos, la línea preterista es la que más se acepta por la forma interpretativa que tiene. El asunto es que eh, sí hay también una línea preterista que podemos discutir con referente a la venida de Cristo. Es ampliamente discutida, pero lo veremos más adelante a detalle este tipo de interpretación. Otro punto de vista interpretativo que podemos encontrar es la interpretación histórica. Esta determina que el cumplimiento es una acción continuada en la historia de la Iglesia, desde los tiempos de Juan hasta el presente. Hasta cierto punto, esto es verdad con respecto a las 7 iglesias que menciona el libro, pero es obvio que este libro es un libro profético. Tenemos que entender que si bien es considerado como un libro profético por el simbolismo y porque hay cosas que tienen que cumplirse, sobre todo con referente a la venida de Cristo, está el tema de que para algunos eruditos e historiadores se presenta esta visión histórica como que desde el momento en que fue escrito hasta nuestros días han ido sucediendo las cosas paulatinamente en cada época y en cada era de que los cristianos hemos vivido. De cierta forma, como decía ahí, se cumple con las 7 iglesias y también podemos revisar la historia que cada cierto tiempo pareciera ser que se repitieran ciertos fenómenos que también analizaremos cuando veamos esta interpretación en profundidad. Una de las interpretaciones también que causa un poco de controversia, pero que se aleja un poco de lo que es la hermenéutica en sí, de la interpretación del libro, es la interpretación idealista. A veces se dice que la perspectiva idealista acerca del Apocalipsis es un punto de vista espiritual. Idealiza, es como filosofar ya el libro de Apocalipsis, porque tiende a interpretar el libro espiritualmente o de forma simbólica. Por eso, los de esta perspectiva ven a Apocalipsis como representando el conflicto continuo entre el bien y el mal, sin ninguna conexión histórica en eventos sociales o políticos. Este autor es Raymond Calkin, describe bien esta perspectiva. Dice: si entendemos la emergencia que impulsó a Juan a escribir este libro, su interpretación para la época es que fue escrito
para nuestra época y para cada época está perfectamente clara. A la luz de esta explicación, el uso del Apocalipsis, que encuentra el significado del libro en las pistas que nos da acerca de la consumación de la creación, al final del mundo, y el fin del mundo, y la naturaleza del juicio final está extremadamente lejos de la verdad. Usar Apocalipsis así es abusar de él, porque el libro mismo no pretende ser la clave para el futuro. Consecuentemente, Calkins captura el mensaje principal de Apocalipsis en 5 posiciones. Una dice, es una llamada irresistible a vivir heroicamente. Apela en forma inigualable a la persistencia. Nos dice que la maldad será derrotada finalmente. Nos da un retrato nuevo y maravilloso de Cristo. Nos revela el hecho de que la historia está en la mente de Dios. Esta interpretación idealista, como les decía anteriormente, tiene la tendencia a filosofar un poco con referente a las verdades bíblicas del Apocalipsis. También lo veremos en profundidad, paso a paso, más adelante. Y para finalizar, veremos la interpretación futurista, que realmente esta interpretación yo creo que es la más conocida o la más eh, difundida, sobre todo acá en la Iglesia de Chile. ¿Ya? Este mantiene un punto de vista en el libro Apocalipsis es primordialmente profético. Todo lo toma de manera profética, todo lo toma de manera futurista, todo tiene que ver con señales y todo tiene que ver con su cumplimiento. ¿Ya? Será en el futuro, especialmente a partir del capítulo 4 de Apocalipsis hasta el final del libro. Este es el punto de vista de todos los premileniaristas. Cuando se habla de milenios, que también lo veremos a profundidad. El libro de Apocalipsis comienza con una revelación de Cristo glorificado. A continuación se nos presenta a la iglesia y a toda la historia de la iglesia es dada. Y al final del capítulo 3, la iglesia es removida a los cielos. Y ya no la contemplamos como iglesia, sino como la novia, que regresará a la tierra. Juntamente con Cristo, cuando Él regrese para establecer su reino, el reino de los 1000 años que Juan nos describe. Será un tiempo de prueba porque al final de este periodo Satanás, el enemigo de Dios y el ser humano, será liberado por un breve espacio. Después la rebelión final será aplastada y comenzará la eternidad. Este es el punto de vista acerca del Apocalipsis mayormente difundido en las iglesias chilenas. De aquí nacen las posturas del anticristo, que las señales de los 4 jinetes del Apocalipsis, cuando vemos catástrofes decimos que esto se va a cumplir. Bueno, es porque la visión escatológica de la postura futurista es la que ha sido enseñada por la línea que llegó a evangelizar y a enseñar sobre este libro aquí en Chile. Pero también lo veremos a profundidad más adelante. Bueno, ya finalizando esta primera cápsula de estudio en la cual ustedes podrán analizar y apoyándose del libro, tendrán que desarrollar un siguiente trabajo. Después de lo expuesto y basado en el libro de los 4 puntos del Apocalipsis, se tienen que desarrollar los siguientes puntos que aquí lo describo. Importante que lo hagan con sus propias palabras, con sus propios entendimientos. Ya no se compliquen tratando de buscar cosas demasiado rebuscadas, sino que enfóquense en lo que está en el libro y en lo que hemos analizado ahora de manera superficial. La número 1 dice, según su propia opinión, describa la importancia de estudiar en profundidad el libro de Apocalipsis. Ahí simplemente tienen que describir por qué creen que es importante estudiar este libro en esta época. Bajo la mirada de un lector nuevo de la Biblia, o sea, de una persona que está recién empezando, de una persona que quiere recién leer el Apocalipsis, ¿qué importancia tendría el saber qué tipo de género literario es el Apocalipsis? ¿Cómo le ayudaría a esta persona a entender más el libro si sabe cómo funciona o qué es el tipo de género literario de este libro? Número 3. ¿Cuál es el propósito del Apocalipsis presentado en este estudio? Tiene que exponer lo comprendido al respecto. ¿Qué entendió usted? ¿Qué comprendió con referente al propósito, a la finalidad que tiene el libro?
Y 4, describa qué significa la palabra apocalipsis. ¿Cómo cree que se debe aplicar esa palabra apocalipsis en su entendimiento? 5. ¿Por qué se dice que Apocalipsis es un libro profético? También debe responder usted el por qué. En la interpretación del Apocalipsis hay que tomar en cuenta 4 puntos de vista, los que hemos mencionado. Describa con sus palabras cada uno de ellos. Obviamente deben hacerlo simplemente basado en lo que es la introducción y lo que hemos visto, porque en profundidad los veremos ¿Qué les más pareció? adelante. ¿Cómo Hermanos, están? que sean muy ¿Estará muy bendecidos. complicada la tarea del trabajo? Espero que no. Pónganle todo el empeño, hermanos queridos. Pónganle todo el entusiasmo. Estaré disponible a través de WhatsApp, llamadas, como ustedes quieran, para poder contestar sus preguntas e ir ayudándolos en este primer video que hemos visto en la introducción. Qué interesante ver datos técnicos como el estilo literario, quién fue el autor, el propósito del libro y una breve pincelada que es lo que hemos visto con referente a las distintas posturas de interpretación del Apocalipsis. Así que hermanos, nos esperamos, espero que ustedes puedan recibir el otro viernes o sábado sin ningún problema el video siguiente. Así que recuerden, cualquier duda o consulta pueden escribirme directo al grupo de estudio que tenemos o al WhatsApp. Muchas gracias.